Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a los cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, marginalidad y hacinamiento, o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras y conflictos. Mi nombre es Andrés Suárez Jaramillo. Comenzamos esta vez en India, donde la pandemia de COVID-19 deja ya más de 33.400 decesos y alrededor de 1.5 millones de contagios. Los residuos biomédicos como mascarillas, restos de pruebas del coronavirus y otros desechos hospitalarios se acumulan ahora entre los escombros en uno de los mayores vertederos de la nación, poniendo en un riesgo aún mayor a los vulnerables recolectores informales que trabajan allí. Marina Sardiña amplía en el siguiente informe. Sin mascarillas, guantes ni equipo de protección, desde lo alto de una gigantesca montaña de basura, Mansoor y su esposa Latifa trabajan recolectando desechos plásticos en este vertedero a las afueras de Nueva Delhi desde hace 20 años. Pero desde el inicio de la pandemia de COVID-19, entre los escombros es cada vez más frecuente encontrar grandes cantidades de residuos biomédicos. La diferencia en estos días es que la mayoría de los residuos del hospital vienen aquí. Antes los residuos domésticos de las colonias residenciales solían venir aquí, pero hoy en día hay menos de eso y más residuos hospitalarios. Con apenas $5 diarios, estos recolectores informales, entre los que se hallan menores de edad, se exponen al riesgo de contraer el coronavirus, que deja ya más de 1,2 millones de contagios en India. Conscientes del peligro y pese al miedo, Latifa alega que con ese dinero sus hijos pueden ir a la escuela y tener un futuro mejor, en un país donde impera el milenario sistema de castas y los miembros de esta comunidad siguen estando marginados del resto de la sociedad. Tengo mucho miedo a la enfermedad cuando trabajo, con mis hijos en casa, pensando que la pandemia se está extendiendo por todas partes y que no debería salir de casa. La capital india produce 700 toneladas de residuos biomédicos cada día, 100 toneladas más que desde la llegada del coronavirus. Todos estos residuos que están llegando a este vertedero son en realidad residuos biomédicos y si no los tratas adecuadamente, aumentan las posibilidades de enfermedades en la piel, hepatitis tipo A, B o C, y la infección por pinchazos de agujas también puede provocar VIH. Con más de 60 metros de altura, elevándose más alto que el Taj Mahal, este vertedero es un foco de contagios, donde cada día cientos de vulnerables trabajadores contraen enfermedades con un nuevo añadido, el COVID-19. En el Mediterráneo, la pandemia de coronavirus no ha menguado el flujo de migrantes desde África hacia Europa. Durante estos días de verano, los migrantes están aprovechando la calma de las aguas para navegar, bien sea desde Libia, Túnez, Argelia o Marruecos, hasta países como Grecia, Italia, Malta y España. Aunque a su llegada a Europa muchos de los refugiados son trasladados a centros de migración, el hacinamiento en dichos lugares es una de las grandes problemáticas. De hecho, en la isla de Lampedusa, en la región de Sicilia, ocurrió una fuga masiva de migrantes que tiene en alerta a los pobladores italianos. Los detalles de esta información los tiene Irena Savio, corresponsal de France 24 en Italia. Vuelve la atención a Sicilia, la puerta de entrada de la inmigración procedente del norte de África. Dos fugas masivas de migrantes han generado alarma en la población, alimentado el discurso xenófobo de la extrema derecha y también han forzado la decisión del gobierno italiano de enviar militares a la zona para intentar controlar la situación. Así lo ha anunciado la ministra de Interior, Luciana Lamborghese, quien también ha dicho que parte de estos migrantes que ahora se encuentran en centros hacinados en distintos lugares de la isla serán próximamente trasladados a otros lugares en el continente. Lamborghese también ha dicho que también será enviado un barco que servirá para que los migrantes transcurran allí su cuarentena obligatoria. Italia, a diferencia de lo que ocurre con países como España y también Grecia, sigue recibiendo un flujo constante de migrantes procedentes del norte
de África, sobre todo de Túnez. Un flujo que ya suma 12.000 personas en lo que va del año, algo que alimenta la percepción de las personas de que esto podría contribuir a la propagación del virus en un momento en el que se desconoce realmente cómo acabará la pandemia de la COVID-19 y que sobre todo se teme por las llegadas procedentes de otros países. Vamos a América Latina. En Bolivia, la crisis carcelaria se ha disparado por la pandemia del coronavirus. Los internos de la cárcel San Sebastián en la ciudad de Cochabamba se manifestaron en contra de las autoridades penitenciarias por la falta de pruebas realizadas de COVID-19. Todo a raíz de la muerte de un interno que se sospecha fue a causa de COVID-19. Desde la terraza de la prisión, los internos también exigieron mayor atención médica, fármacos e insumos sanitarios. En Bolivia, donde hay una población de 11.5 millones de habitantes, están confirmados más de 71.000 casos de contagio y cerca de 2.700 muertes. 4 ya murieron y no salen en la televisión, no nos sacan al aire, nada, por favor, quisiera que nos atiendan, que nos oigan. Del COVID dijeron, no, pero no se sabe porque no hay doctores que les atiendan ahí adentro, no hay nada, están como perros ahí encerrados, lo que más dicen, ni medicamentos nos dejan meter. En Perú, el tercer país más golpeado por la pandemia de COVID-19 en América Latina, con más de 18.000 fallecidos, un artista peruano está inmortalizando los rostros de las víctimas de un barrio popular en Lima con la intención de que sus familiares y sus amigos no se olviden de ellos. Un proyecto que también tiene un fin social, generar turismo a la comunidad una vez termine la pandemia. Marina Sardiña tiene más información en el siguiente informe. Que las víctimas del COVID-19 no sean solo cifras, es el mantra de Daniel Manrique. Este artista peruano inmortaliza los rostros de los fallecidos por el virus en las fachadas de sus barrios. Para mí creo que no son estadísticas, son historias, son vidas, son familias que se han quedado en la tristeza, ¿no? Y le han arrancado a cada familia estas personas, ¿no? Creo que los inmortalizo para que sean visibles y que queden en el recuerdo de cada uno de nosotros, ¿no? En medio de la zozobra por la pandemia, los familiares de las víctimas agradecen el proyecto. El sentimiento es bastante, ¿no? Nosotros lo queríamos bastante a nuestro padre, como mis hermanos, familias, vecinos, ¿no? Porque fue una gran persona, un gran dirigente que hizo varias obras en su tiempo. Manrique pinta sus murales en la comunidad popular de San Cristóbal, situada en lo alto de una ladera con vistas a la capital, Lima. El proyecto también ha ayudado al artista a convivir con la pandemia. Esto del COVID era muy fuerte para la comunidad y fue que ahí comencé a visibilizar a los vecinos, ¿no? De a poco, para que tomen conciencia la ciudadanía y que puedan ver a sus muertos, ¿no? Pero como un acto también de perenizarlos en el tiempo, ¿no? Creo que eso fue lo que me ayudó también mentalmente a sentirme bien. Perú es el tercer país de América Latina más afectado por la pandemia del coronavirus, con casi 375.000 contagios y más de 18.000 fallecidos, cuyas historias no caerán en el olvido gracias a proyectos artísticos como el de Manrique. En Indonesia, un jardín infantil está explotando varios métodos de enseñanza innovadores con tal de que los niños no se queden sin educación durante la pandemia del coronavirus. En un pequeño poblado de la provincia de Java, un jardín infantil solo permite que 6 alumnos vayan por día a la escuela. Una vez en el aula de clases, los niños entran a cubículos de plástico transparente para interactuar con las profesoras sin correr riesgos de contagios. Las cajas transparentes son el método de aislamiento que se ingeniaron en este jardín infantil de Indonesia. Hechos a base de láminas de plástico, son desinfectados a diario, de manera que los niños y sus padres puedan estar a salvo y que la educación nunca pare. La función de la caja transparente es uno de nuestros compromisos de priorizar los protocolos de salud. Cuando alguien ingresa al jardín de infantes islámico, hay ciertos procedimientos estándar como llevar máscara, usar el tapabocas, guantes, tomarse la temperatura corporal, en fin, esto es lo que tenemos que hacer. Si de avivar el ingenio se trata, los bloques de construcción son ideales para estimular la motricidad mental de los niños.
pero la manipulación de estos requiere un lavado de manos constante. Nosotros, los padres, apoyamos firmemente este programa, especialmente cuando los niños están aburridos de aprender en línea. Ahora pueden aprender nuevos conocimientos a través de esta nueva experiencia. Otra forma de aprender para regularizar la educación es a través de clases por Internet. De no ser por esta herramienta virtual, millones de niños de Indonesia habrían suspendido su educación a lo largo de estos 4 meses de pandemia. No, yo no estoy aburrida en lo absoluto, porque puedo hacer una llamada de Zoom con todos mis amigos y también puedo conocer a mi maestra. Me encanta. Pero aún hay más. El jardín infantil envía a maestros a las casas de los niños para impartir clases personalizadas, una medida a la que muchos padres le dan la bienvenida. Como padres apoyamos firmemente esta actividad para que nuestros hijos puedan reunirse con sus maestros, a pesar de que el tiempo es limitado. El maestro también puede comprender el desarrollo del estudiante durante la pandemia. La mayoría de las escuelas en Indonesia no han reanudado las clases físicas. Este país asiático ha reportado alrededor de 100.000 casos de COVID-19 y cerca de 5.000 muertes, la cifra más alta del este de Asia. Terminamos en Estados Unidos, donde una positiva iniciativa se dio a la tarea de apoyar a los más pequeños emprendedores. Normalmente, durante la temporada del verano estadounidense, los niños suelen sacar a la calle sus puestos de limonada para refrescar a los transeúntes y ahorrar algo de dinero. Pero con la pandemia, este año no se pudo lograr. De modo que 2 publicistas latinoamericanos que trabajan para la firma Leo Burnett de Chicago crearon una campaña para salvaguardar esta tradición estadounidense que ha servido para que muchas generaciones de niños aprendan el valor de trabajar honestamente al montar un negocio. La campaña se llama El Pequeño Rescate, un programa financiero de $100.000 en el cual una empresa de limonadas enviará cheques a niños que hayan cesado sus operaciones. Este es el panorama de los más vulnerables de esta semana en el mundo. Son miles de millones las personas que enfrentan esta epidemia en frágiles condiciones y el alivio solo es relativo. Gracias por seguirnos. Recuerde que más información la pueden encontrar en nuestro sitio web, france24.com.